Vale. Hola Pao, ¿cómo estás? Hola, Vania, bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Dónde estás? Cuéntanos. ¿Desde dónde nos hablas? Estoy en Bogotá con mucho frío, hoy estoy congelada, entonces aquí estoy, aquí estoy. Buenísimo. ¿Ahí qué hora es? Es una hora más que acá, ¿no? Yo estoy en Ciudad de México. Me parece que Acá son las 6, sí, son las son las 6 de la 6. tarde. Ok, acá Tú son estás las a 6. las 5. Ajá. Sí, bueno, Pau, cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos qué haces, qué has venido a compartir. ¿Qué es Mars para quienes no lo conocen? Bueno, no, pues me presento primero. Yo soy Paola Daza, la persona que maneja el canal tradicional o lidera todo el canal tradicional para Colombia, para Mars. Mars es una multinacional, 100% importadora aquí en Colombia, que importa todas esas marcas de tanto de chocolates como de mascotas, Snickers, M&M's, Skittles, una empresa americana, y todas las marcas de mascotas, Pedigree, Whiskas. Entonces, lidero toda la estrategia para el canal tradicional en esta compañía. Llevo más de 14 años trabajando en ventas y trade, 11 años específicamente en consumo masivo y ya en el canal tradicional voy a cumplir 3 años específicamente en este canal, que era como el último que me faltaba por pasar de todos los canales y de toda la cadena de Colombia. Buenísimo. ¿Y antes dónde has trabajado? He trabajado, Vania, en Unilever, Bavaria, estuve también en el sector de telecomunicaciones, en Tigo, en logística, un poco de varios sectores, desde ventas y desde trade, en todo lo que es cerveza Bavaria, no sé si la conoces, Sí. pero sí, he pasado por todas estas. ¿Y cómo terminamos acá, en el canal tradicional? ¿Cómo terminamos en el canal tradicional? No, inquieta tal vez, muy inquieta, ya había pasado por discounters, canal moderno, cash and carry, un poco de todos los otros formatos en los que estaba establecido la ruta del mercado del negocio, entonces faltaba tradicional y literal tenía un jefe al que molesté mucho y le decía como quiero ir allá, quiero ir a ese canal, quiero entender cómo ocurren las cosas allá, es el canal que hoy pesa más del 35% de la participación de la canasta de FMCG. Entonces dije, como, ¿por qué no? Y bueno, se me da la oportunidad en Mars. Empecé incluso en un canal un poco más pequeño, que era el canal tradicional, pero solo para el segmento de mascotas. Todo lo que es especializado, tiendas, pet shops de barrio, cadenas de solo mascotas, con la línea de mascotas de Mars. Y luego pues se me da la oportunidad de venir y liderar toda la estrategia desde chocolates y desde mascotas y bueno, aquí vamos, han pasado 2 años. Y Wow. justamente entré con lo que hoy vamos a hablar o llegamos como a trabajar y a ejecutar, porque no viene con un trabajo más atrás de Mars, no es solo mío, de el plan de road to market, cómo íbamos a llegar al mercado y un poco de lo que vamos a hablar hoy. Justo esa era mi siguiente pregunta. Resúmele al público de qué trata el tema de hoy día. Bueno, el tema de hoy yo lo llamo y es con, creo que siempre cuento un poco esto y es cómo hago que un producto llegue a la calle, cómo hago que alguien me conozca. Entonces, básicamente hoy vamos a hablar de eso, de road to market, de cómo hago que este producto llegue al consumidor final o cómo cuando todos trabajamos allá en las multinacionales y en Excel o en PowerPoint, todas esas estrategias, cómo lo vamos a llevar a la calle y cómo sobre todo lo ejecutamos desde ventas. Espectacular. Gracias, Pau. Ya han escuchado todo lo que ha venido haciendo, así que vamos a tener un webinar lleno de experiencia y de eso se trata. Pero bueno, para quienes no me conocen, yo soy Vania Rivero, soy CEO y co-founder de PriceLab. PriceLab es una plataforma especializada en pricing para retail. Entonces contamos con distintas herramientas, por ejemplo, web scrapping de precios de competidores, recomendación de precios a través de analítica avanzada y optimización de precios con inteligencia artificial. Entonces, una vez al mes invitamos a alguien que esté ya sea en el mundo de pricing o en el mundo retail, que venga a contar una historia o a compartir sus experiencias. Y en este caso somos muy sortudos porque nos acompaña Paola, que ya les explico que vamos a hablar de cómo llevas un producto a la calle, básicamente, ¿no? Del road to market. Así que ahí te dejo, Pau, comenzar.
Listo. Bueno, siempre me gusta contar un poco de Road to Market, empezando con esto y que realmente, Vania, para mí fue lo que a mí me inquietó y dije, bueno, esto ¿cómo se hace? ¿Esto qué es Road to Market o cómo se come? Digo yo. Y fue pensar, ¿cuándo fue la última vez que compramos una gaseosa fría en una tienda de barrio changarro en México, tiendita pequeñita en otros países o en un pueblo muy lejano a las 10 de la noche? Cuando yo veía eso, yo decía, ¿cómo llega esto acá? O sea, ¿quién hace todo esto? ¿Quién hace toda esta cadena para que al final de una multinacional, no sé, como Coca-Cola o de una cervecería importante, cómo llega esto acá? ¿Y cuántos kilómetros, decisiones, estrategias o manos tuvieron que atravesar para que el producto llegara ahí justo cuando yo lo necesitaba, a la hora que yo lo necesitaba, en el momento en que yo lo necesitaba? Entonces, con esto me gusta definir un poco qué es el road to market. Seguramente, Vania, vamos a encontrar miles de conceptos acerca de road to market, que hablamos de la estrategia detrás de todo lo que crean los equipos de SRM, de Strategic Management, de Customer Marketing o de Trade Marketing, pero realmente me gusta definirlo en quiero llevar el road to market o cómo llevo el route to market y a quién se lo quiero vender, a qué tipo de canal, a dónde quiero llegar y pues sobre todo cómo hago que todo esto que está en el plan ocurra en la calle. Entonces, no sé si ahí me das como a la siguiente y te cuento un poco más al detalle. Sí, y justo te quiero preguntar, ¿tú entendiste que parte de este nuevo trabajo en el canal tradicional iba a ser llevar el producto por toda esta cadena hasta la tienda y eso fue lo que te atrajo? Sí, esto fue realmente lo que me trajo, lo que más que me atrajo me hizo entender el modelo. Ok, Cuando te cuestionas y dices, bueno, ¿esto cómo llega acá? Y te lo digo, a mí me pasó una vez, estaba en una isla de acá de Colombia y yo veía, o sea, literal, es la isla más poblada, se llama Islote, es una cosa así súper chiquita geográficamente y había cerveza, gaseosa y yo decía, bueno, ¿y esto cómo llega acá? O sea, ¿quién lo trae hasta acá? ¿Y cómo haces que tu marca se penetre y llegue a más lugares? Entonces ahí es cuando coge como un poco más de sentido y empiezas a encontrarle un poco más de sentido a la definición de esta palabra que suena así súper grande, pero realmente es mucho más simple de lo que parece, pero es súper difícil de ejecutar. ok. Y bueno, una pequeña pausa. Vamos a estar compartiendo este QR que es para que puedan escanear y dejar sus preguntas. Más adelante también lo van a poder ver, pero al final vamos a destinarle 15 minutos a preguntas tanto a mí como a Paola. Así que ahí te dejo continuar. Listo. Como te decía, pues, Vania, es esto, es definir qué es este road to market y es eh, no solo hablarlo de llevo un producto final, sino con quién lo llevo, con esto te hablo de aliados, a qué lugares lo llevo, con esto te hablo de una región, un canal específico y con qué frecuencia lo hago. Y con frecuencia me refiero a qué tanto voy y visito ese canal o voy y ejecuto una estrategia ya. Eh, Además de esto, pues algo que creo que es música para los oídos para el área de Saremo o de finanzas es con qué costo y con qué rentabilidad voy a llevar ese producto a la calle. Y no solo es eso, es solo esto, es solo diseñarlo y pensarlo, sino ahora bien, cómo lo ejecuto. Entonces, para eso, Vania, en Mars, hicimos como unos pasos y llevamos unos pasos y este es un poco el caso que quiero contarles hoy y es qué pasos hicimos para, después de haber pensado en qué canal, con qué aliados, en qué frecuencia y a qué costo, rentabilidad, eh, como ahora sí lo llevábamos y lo sacábamos de una presentación, de un proyecto aprobado. El 80% de los proyectos aprobados se queda en el PowerPoint. Y cuando lo vamos a ejecutar nos damos cuenta que no es tan fácil como lo vimos en el Excel o que no es tan fácil como lo vimos en el PowerPoint. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Y cuánto tiempo les toma planificar un proyecto como este, por ejemplo?
Vania, a nosotros nos tomó alrededor de un año y medio como la planificación y también jugamos a algo que era probar, aprender y ajustar. O sea, Ujú. probábamos, íbamos y aprendíamos y fuimos muy reactivos, ¿sabes? Como ajustando y viendo cómo le hacíamos el movimiento al plan, porque no siempre salía como esperábamos, o no siempre íbamos a encontrar la respuesta que necesitábamos, o el mercado no respondía a la velocidad que nosotros queríamos ir. Entonces también hicimos mucho lo de probar, aprender y ajustar, pero sí, nos tomó alrededor de un año y medio como la planificación. Claro, un buen A/B testing. Y me imagino que para un proyecto, no sé si me estoy adelantando, dime, pero para este proyecto me imagino que tenían ciertas North Star Metrics o ciertos KPIs que se tenían que cumplir para que esto quizás salga live a una mayor escala. Porque me imagino que lo trabajaban de repente con tiendas espejo o algo muy acotado. Sí, realmente sí. Iniciamos el proyecto claramente definiendo el KPI número uno de este proyecto, impactos, cómo llegó a más distribución numérica. Y no creas, probamos hacerlo bajo un modelo en donde estandarizábamos con un solo aliado toda la cobertura nacional, que sí, ya me voy a adelantar un poco a esos pasos, pero sí, como que lo probamos de varias formas y de varios modelos y volvíamos a probar y decíamos, bueno, tal vez este no funcione, hasta que llegamos a un modelo que a hoy es el modelo que hoy ejecutamos y que hoy estamos ejecutando en calle y que ya llevamos alrededor de año y medio en ejecución y viene funcionando y viene trayendo crecimientos a doble dígito, que hoy son los que al final el negocio buscaba o lo que el negocio quería y pues nos viene funcionando. Ok, ya voy a dejar de hacer preguntas porque siento que me estoy adelantando a todo y ya las dejo para el final mejor. Dale, entonces hablamos un poco de esos pasos con los que queremos llevar a la acción el plan. Entonces, te voy a hablar de 7 pasos. ¿Listo? Y creo que igual me vas a ir preguntando en el interín de cada uno y los vamos a ir complementando. Pero el primer paso que tuvimos y listo, definimos un plan, dijimos vamos a salir con esto, pero para esto teníamos que hacer 7 cosas. Entonces, la primera es el modelo de cobertura concreto y especializado. Y con esto lo quiero definir y yo hago, esto se lo digo a todos y creo que las personas o los aliados que me escuchan decir esto van a decir, sí, esto ella lo hace en realidad y es, eh, cada quien juega con lo que sabe jugar. Entonces, en Mars lo que hicimos o definimos fue darle un rol especializado a cada aliado de acuerdo a su especialidad. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien es bueno o un distribuidor es muy bueno en el canal de tiendas, le entrego el canal de tiendas ya sea en una región y lo acotamos a regiones. Mars venía de un modelo estandarizado en donde hacía todo a nivel nacional. Mars no tiene fuerzas de ventas directas, por tanto todo lo hace a través de aliados. Entonces lo que hicimos en este primer paso fue dar a entender y conocer que lo llamo yo también, cada niño con su boleta. Si tú eres bueno para hacer cadenas regionales, te entrego la distribución de cadenas regionales. Si tú eres bueno desarrollando el canal TAT, te entrego el canal TAT. Entonces, definimos un modelo de cobertura concreto y también basado en frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo que tener 2 o máximo 3 jugadores por región, lo hacíamos. Entonces empezamos a llevar a cada persona o a cada región con su aliado a lo que realmente lo especializaba y no nos enfocamos solamente en un modelo de impactos, de generar distribución numérica, sino la especialidad en distribución numérica de cada aliado. Entonces creo que este fue el modelo o el paso número uno que hicimos y que llevamos a ejecutar. Fue decirle a algunos distribuidores, lo siento, contigo no puedo jugar en esta zona, voy a traer a este otro jugar en esta zona y empezar a buscar a qué otras zonas también queríamos llegar y con quién queríamos llegar para empezar a darle a cada uno su pedazo, como su pedazo de una torta. Llévalo así. Ok, y eso me imagino que generaba mayor orden también, ¿no? Para ustedes. Sí, para nosotros sí, al final también pudimos estandarizar muchísimas cosas, desde el trade, desde las condiciones comerciales, que al final también es uno de los secretos de este modelo, ¿no? Cuando le entregas la distribución a muchos más jugadores, pues hace que si tú no mantienes un modelo de precio adecuado, pues que se pueda generar ese ruido de precio en la calle,
que era lo que queríamos evitar. Entonces, estandarizamos procesos, generamos un modelo en donde cada quien jugaba bajo lo que tenía que jugar con una ruta adecuada de precios. Ok, y hablando de precios, ¿cómo definen ustedes su precio? ¿En base a un modelo de costos con un margen o también añaden factores externos como, no sé, por ejemplo, el valor percibido? ¿Cómo es ese modelo de pricing que tiene Mars? Nuestro modelo de pricing a los aliados es basado en un modelo de costo por servir. ¿Cuál es el costo por servir que requieres para generar esta ruta? Y basado en ese modelo, pues nosotros entregamos el mismo modelo a toda Colombia y a todos nuestros aliados. Está basado en sus costos por servir y literal entendiendo el P&L de cada uno de estos aliados y llevándolo así a la calle, pues la estructura hacia atrás, hacia allá, hacia adelante, pues que se quiere ganar el tendero, que quiere ganar la cadena regional y hacia allá llegamos al PVP o al precio al consumidor. Pero está basado en un modelo de costo por servir. Ok, buenísimo. Listo. En Acá, el segundo, dale, dale, dale. acá dejo un segundito el QR para las preguntas. Igual, Pau, avanza, lo dejo acá un ratito, pero sígueme contando sobre los siguientes pasos, o por lo menos, qué hubieron entre esos tres primeros pasos y lo que viene. Listo, bueno, nuestro segundo paso, lo segundo que hicimos fue definir, ya te entregué a ti, aliado, lo que tú vas a hacer, tu tarea o el canal en el que estás especializado, y luego te entregué la forma y la frecuencia en cómo lo queríamos hacer como proveedor, ¿sí? Entonces esto era entender la región cómo estaba, entender los tipos de visita que queríamos dar, qué tipo de vendedor queríamos tener allí, cuáles eran los stoppers de las zonas. No todas las zonas ni todas las regiones en todos los países se comportan iguales. Hay diferencias entre las zonas, ya sea culturales, ya sea demográficas. Entonces empezamos a entender cuáles eran las necesidades puntuales de cada uno y pues con esto dijimos, nada, vamos a llevarla. De Y ahí nos vamos, perdón dale, que te interrumpa, cuando dices aliados, si le puedes explicar al público exactamente quiénes son los aliados. listo. Los aliados me refiero a esos distribuidores que hoy nos acompañan en el proceso. Esto es para una empresa claramente que no tenga una fuerza de venta directa o que llegue a los canales a través de su venta directa, sino que lo haga a través de distribuidores. Entonces, cuando digo aliados, me refiero a esto. Distribuidores los llamamos aliados en este plan porque al final es eso, ellos llevan tu marca, ellos llevan tu estrategia, entonces pues buscamos más que un simple cliente, un aliado que quiera meterse en esta estrategia con nosotros. Buenísimo. Listo. El tercero, y creo que para mí uno de los más importantes, después de que ya les decimos, listo, este es tu canal, esta es la forma en la que lo vamos a hacer, qué stoppers tenemos, identificamos todo el tema de las regiones, hablamos un poco de enamorar a la fuerza de ventas. Y con esto es cómo conquisto, con qué herramientas voy a hacer que la gente salga a la calle, que es el vendedor al final que va a llevar mi marca y que al final no solo lleva mi marca, sino seguramente va a llevar marcas de otras empresas o de otras categorías. Entonces aquí hablamos un poco, Ania, de algo muy importante y es los incentivos que les damos a estas fuerzas de ventas. Cómo les enseñamos acerca de un producto, cómo los capacitamos, cómo le doy, no sé, una gorra de M&M's que les va a encantar o le doy comida para su perro para que la pruebe, para que conozca. Entonces, para mí este es uno de los pasos más importantes porque al final son esas personas, la fuerza de venta, los vendedores, quienes van a estar llevando tu marca y quienes van a estar ahí. Entonces, si desde la marca no hay una presencia en ellos, ellos no saben ni siquiera qué van a vender, pues cómo van a convencer a un tendero o cómo van a convencer a un consumidor que se tiene que llevar mi marca. Exacto. Entonces, Y todas las personas que pasan por este webinar siempre hacen mucho énfasis en la importancia de los vendedores, ¿no? O sea, al final, lo son todo. si es que no tienes un buen vendedor que sepa ofrecer o que no quiera ofrecer tu producto, realmente tu venta se va a caer. Entonces, em,
hago este pequeño paréntesis. No sé si de repente tienes un caso de alguna área o algún canal que no estaba performando correctamente y cuando trabajaron mejor la fuerza de ventas, se dieron cuenta que todo cambió o algo similar que involucre a un buen trabajo de los vendedores. Sí, mira, creo que se me viene a la mente un ejemplo y es, nosotros lanzamos una marca de un dulce que era como medio picante y para serte súper sincera, yo dije, eso no, es mexicano, la marca se llama Lucas. Cuando yo lo vi, yo lo probé, horrible, no me gustó y yo dije, esto no va a funcionar, o sea, esto, esto no está bueno para mí, ¿sí? A mi concepto. Y bueno, le hicimos un lanzamiento y el secreto estuvo en, se le dio a probar a la gente, creamos un incentivo por haber sacado esta marca a la calle y hoy, sorpresa, tiene un performance 150% mejor de lo que esperábamos, Wow. desde la expectativa del proyecto. Ese es uno. Y dos, que te doy, y este sí ya es muy general, y es el modelo antes del Road to Market y el modelo después de Road to Market para Mars. Y es antes de Road to Market, tal vez teníamos unos objetivos muy inalcanzables, una fuerza de ventas que no conocía su programa de incentivos. Y con incentivos me refiero a plata que les pagas porque vendan tu marca y lo conocieron, nos capacitamos, los enganchamos, los visitamos y hoy pues el resultado es, pasamos de que la gente ganara el 60% de la gente plata a que ganara el 85% de la gente plata. Y al final pues motivamos a la fuerza de venta. Entonces hoy creo que para mí el vendedor y la fuerza de ventas es uno de los pilares, por no decirte el número uno del plan. Si los tienes concretos, si los sabes hacer, si le muestras un plan concreto, si los sabes llevar a dónde van a ir, ellos van a responder Ok, completamente. Y eso se va a traducir en resultados. totalmente, totalmente. Bueno, te dejo continuar. Bueno, en nuestro cuarto paso, Ania, hablamos un poco de esa tienda perfecta. Y es como lo que nos imaginábamos todos detrás de lo que yo quisiera ver. Y hay una frase que yo uso mucho y es, lo que no se muestra no se vende. Si tal vez no me ven, y sobre todo te lo digo, nosotros en Mars lo tenemos como un reto porque no somos un producto de primer consumo, o sea, el chocolate no es lo que la gente va a ir a buscar a la tienda, ni mucho menos un chocolate de alto desembolso. Entonces es cómo busco, cómo genero esos espacios en los canales a través de muebles, de displays atractivos, de espacios en donde la gente diga, ay, no, mira, vi el Eman en rojita y puesto en la tienda y el niño ese chiquitico se antojó y le dijo a su mamá, por favor, cómpreme eso, porque le llamó la atención el display o el muñequito. Entonces, hablar de esa definición de tienda perfecta, de cuál es el portafolio que queremos tener en ese canal o en cualquiera de los canales, pues al final eh, hacen que nuestro producto se venda y hacen que nuestro producto tenga mayor rotación y atracción en el mercado. Y Entonces, los encargados de definir ese, no layout, pero por ejemplo, esa exhibición, ese POP, ese muñequito, ¿eres tú o es otro equipo dentro de la empresa? dentro de Mars lo hace Trade Marketing. Es Ok. quien define con qué voy a salir, qué tipo de muñequito, el POP. Entonces, hoy dentro de Mars y en la mayoría de la industria lo hace Trade Marketing. Son ellos quienes nos dan las pautas, incluso necesarias. Y Marketing nos define cuál es el portafolio que tiene que ir a cada canal. Ok. Entonces, marketing me define el portafolio y, y trade marketing me define con qué herramientas voy a ir. Si voy a poner el muñequito rosadito, blanquito, amarillito, en qué puntos de venta, qué cantidades, a cuántos quiero llegar y claramente nada de esto va solo, esto siempre va apoyado, Ania, de una estrategia promocional, que al final es lo que también llama la atención de todos los clientes. Ok, clarísimo. Bueno, la quinta es poner herramientas en las manos de la fuerza de ventas y esta para mí, Vania, es bien interesante y bien retadora porque al final es mostrarles, y tenía un jefe mexicano y él decía, ¿cómo le hago la chamba más fácil
a la persona que está en la calle. ¿Cómo le explico que si vamos a sacar un promocional, él lo tenga en la mente y no se le olvide? Porque estamos hablando de más o menos 1.000 vendedores, los que pueden estar en la calle. Entonces, ¿cómo llego a esas 1.000 cabezas con el descuento que a mí se me ocurrió del 10%, del 8%, del 15%, o que se le ocurrió al área de Sarem? ¿Cómo llevo esto a la calle? Entonces, hablo un poco acá de, en el modelo normalmente ellos venden a través de una ayuda a ventas, que puede ser en algunas ocasiones físico. Hoy ya nos estamos migrando a muchos modelos digitales. Entonces, ¿cómo hago yo que, oye, cuando cojan su celular, lo tengan ahí y recuerden, ah, sí, este es el promocional que tiene Mars. Ah, sí, este es el promocional que voy a vender en M&M's, que voy a vender en Sneakers. Entonces, es entender un poco eso, es cómo hago que sus herramientas estén rápidas, a la mano y fácil. Que es una tarea bien, bien importante dentro de esta cadena, y pues que si no lo hago así, te digo, no te ofrecen, se les olvida por completo. Y lo otro que acá también aplicamos mucho es simplificamos la forma de llevar esas herramientas. Entonces, si antes les daba, no sé, 10 descuentos, ahora te lo simplifico en dos: A y B, para que ellos también lo lleven hacia la calle. A y B, porque a veces creo que por darles más hacen menos. Justo. Entonces, ¿cómo simplifico justamente su trabajo? Y una pregunta, ¿esos descuentos cómo los definen? O sea, en Mars, ¿cómo trabajan? Obviamente, nosotros viniendo de pricing, me interesa entender cuál es el proceso de definición de descuentos, de promociones que hay detrás de ese número o de ese porcentaje, ¿no? Lo hacen muy basado en intuición, basado en la cantidad de producto que tienen ahorita disponible, o sea, en la cobertura semanal de stock. ¿Cómo utilizan sus reglas de negocio o ciertos indicadores y datos para definir los precios? Ok, bueno, nada. El dueño de estrategia de precios en Mars es SRM, el área de Strategic Revenue Management. Y básicamente hoy se define basado en dos cosas. La primera, hay unos principios de negocio y unos principios que no nos permiten movernos con esos SKUs core, o al final con los que yo sé que vendo un montón, bajo unos principios. Y esos principios son con unos máximos de descuento, que al final es, yo ya sé que me lo van a pedir hoy el consumidor o el tendero, o de acuerdo al canal en el que esté, pues me lo va a llevar, para que quiero vender más barato. Y unos descuentos con mayor profundidad para ese portafolio que al final ya no es tan atractivo, que me cuesta venderlo un poco más. También está basado un poco en drop size, regiones, o sea, va muy acotado información de distribución numérica, va muy acotado también a los targets que tenemos como negocio. Ah, no, que quiero atraer clientes nuevos para ganar mayor distribución numérica en cierta parte, pues voy con unos descuentos apropiados, o muy acotado a la región, muy acotado a la necesidad. Entonces, si hay como un estudio detrás, pero si hay unos básicos que ya lo sabemos y ya están en esos principios en donde yo ya sé a qué descuento máximo puedo llegar con estos SKUs máximo y qué cantidades puedo usar. Tenemos incluso política de cuánto podemos vender promocionado versus regular, y tratamos de ser, digamos que Mars es muy estructurada en su tema de principios y política con los descuentos. Entonces estaba Ok. muy basada así, y no lo bajan, digamos, a ventas de esa forma, y de esa forma lo ejecutamos. Claramente, si hay una novedad, si hay un tema de inventario, si hay una puntualidad, pues se evalúa, pero en la generalidad es esto: está basada en drop size, está basada en distribución numérica y acotada a la información de cada región. Buenísimo. ¿Y si segmentan? ¿Segmentan por región, por canal, los descuentos? O... 100% segmentada por canal, y digamos que hemos buscado la forma de llegar a región, pero es bien desgastante, Sí. requiere de una minucia bien importante. Entonces hoy te podría decir que lo definimos como en zonas más maduras y un poco zonas más inmaduras. Entonces hasta les doy un tipo de promocional porque te mueves en un drop size menor, necesitas un poco más de apoyo para desarrollarlas porque no están tan maduras, y hay otras zonas del país que ya son mucho más maduras, que no necesitas esa misma profundidad de descuento, entonces te mueves con
otro Claro, promocional. cada zona tiene es un universo distinto, o sea, tiene un comportamiento diferente. Si bien esto no es retail per se, o sea, tienda directo, o sea, tú no le vendes directamente al consumidor. Nosotros, mucho lo que hacemos con nuestros clientes que trabajan con el optimizador de precios es también ofrecer segmentación de precios por clústeres geográficos. Entonces, ahí evidentemente es diferente, ¿eh? Porque ya puedes trabajar con otro tipo de datos por zona, ¿no? Pero si no, sí es bastante complejo. Pero bueno, esas preguntas siempre salen porque de ahí nos van a preguntar si es que son omnicanales o algo así que quería aclararlo desde el principio. Pero te dejo continuar. No, y de acuerdo, al final creo que hoy nosotros tratamos de llevarlo a maduros y maduros, pero es un trabajo bien complejo porque al final lo que hablábamos, cada canal, cada región tiene una particularidad. Pero pues también ahí es donde tienes que ver tu estructura, hasta qué capacidad, porque ahí lo voy a atar con, me voy a saltar a las 7, pero sí, al final lo importante de cualquier estrategia es el seguimiento que hagas en ella. ¿No? Pues que entiendas que, pues este promocional funciona o no funciona. Entonces, cuando también lo haces tan detallado, pues tienes que contar con esas manos detalladas también para poder entender que está funcionando, que no, porque al final puede ser que estés perdiendo dinero sin necesidad o vendiendo más barato sin necesidad en una región que no lo necesita. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Buenísimo. Eh, la quinta, un poco de generar trabajo de campo en conjunto. Y esta tiene que ver, Vania, con el distribuidor y con el proveedor. En este caso te pongo un caso puntual, el distribuidor de Mars y Mars, en donde al final, si no trabajamos en conjunto, lo que te decía ahorita cuando te hablaba de un aliado, si no trabajamos como aliados estratégicos, pues seguramente no voy a poder llevar todas estas ideas que tenemos en Mars o todo este plan o todo este plan estratégico que hay detrás a la calle. Si el distribuidor no lo conoce, si el distribuidor no sabe qué tiene que hacer con todos los pasos anteriores y genera este trabajo en conjunto, pues realmente la estrategia de route to market no se va a poder aplicar y no vas a poder hacer que al final entre las dos partes pues se muevan y eres consecuencia el uno del otro, ¿no? Si el distribuidor vende más, tú vendes más y es una cadena, ¿no? Si en la calle se vende más, pues tú vas a vender más y así. O si el consumidor te compra más y vas a un canal directo, pues también vas a vender más. Entonces, eh, es entender qué le duele a las dos partes, es entender cuáles son esas prioridades y necesidades para las dos partes, tanto la del aliado o el distribuidor y la del proveedor. Y cuando estas dos partes se engranan, te lo puedo decir, el resultado al final va para un mismo camino. Todos van construyendo en ese mismo camino y todos pueden aportar a ese camino. Entonces creo que hay también una parte bien importante a generar ese trabajo en conjunto entre proveedor y distribuidor o aliado. Estoy de acuerdo. Y por último, Vania, que creo que ahí ya me salté, y es ese seguimiento a los básicos, y es esa partecita de cómo hago que todo lo que yo puse, todo lo que yo estoy planeando detrás, no solo ventas, lo que hace SRM, lo que hace Trade, lo que hace marketing, cómo lo llevo y cómo lo sigo. Y con esto Ujú. hay una palabra que yo uso mucho y es: ninguna estrategia es exitosa sin disciplina en la ejecución. Si no le metes esto a todo el mundo, esto es una cosa que debes repetirla todos los días. Y parece curioso, pero sí, el secreto es cómo le hago seguimiento a esto, cómo todos los días estamos ahí con un equipo que crean esta disciplina, que crea que estos otros pasos hacia atrás lo son y entiendan y comprendan esto. eh, y parte de eso también, ahí viene la parte que te hablaba de pruebo rápido, me equivoqué, ¿qué hice mal? ¿Cómo lo cambio? Pruebo rápido, me equivoqué, ¿qué hice mal? ¿Cómo lo cambio? Entonces, para mí la disciplina, la ejecución convierte en resultados positivos y en resultados seguramente que el negocio van a requerir. Entonces, ahí está ese punto bien importante y ese punto que a veces parece muy básico, que a veces parece que lo hablamos y suena súper fácil, pero para mí ese es el más difícil. Sí, y de hecho también la parte analítica, ¿no? Tomarse el tiempo de salir del día a día y todas las cosas que tenemos que hacer
para sentarnos a realmente analizar, sobre todo aprovechar cuando tienes los datos. Entonces tengo los datos y voy armando y entendiendo un poco esta estrategia, estos KPIs que voy a medir todos los días para poder entender cómo mejorar este proceso que estoy tratando de mejorar. De acuerdo, y sabes que en mi experiencia ha sido súper enriquecedor ver cómo si al final no, y yo le digo a veces esto al equipo y es como vivimos operando, o sea, vamos en piloto automático, vamos a rapidez y al final el consumo te lleva a eso, a accionar rápido, a hoy pasa esto, hoy hay una catástrofe, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Sí, y vivimos operando, pero a veces debemos detener y pensar un momentico, pensar. Y cuando pensamos y cogemos la data y analizamos, pues encontramos claramente respuestas que parecen súper obvias. No es inventarse una nueva rueda, la rueda ya está hecha, este modelo al final es cíclico. Es cómo llego y cómo llevo a la calle, pero cómo pienso que mejoré o que no hice bien o que hice mal, cómo me detengo a pensar un poco en eso. Pero sobre todo, debo ser disciplinada en ese seguimiento. En, nuevamente, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? Ok, ¿qué mejoro? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Ok, ¿qué mejoro? Y así se vuelve, porque nada de lo que tú dejes de vender o de lo que dejes de hacer se va a recuperar 100% en la calle. Si hoy alguien iba a elegir mi marca y ya no fue, pues seguramente se fue con otra. Y tengo una pregunta, ¿qué herramientas tecnológicas o qué herramientas en general utilizas para poder llevar este proyecto a cabo, para poder hacer seguimientos, medir, o sea, cuáles son esas herramientas del día a día que tú tienes? Bueno, Power BI es una de las herramientas, la número uno, creo que esa es la Biblia de cualquier vendedor, que es al final la que te tracciona el selling, esa es una. Ujú. Dos, nosotros nos medimos mucho en Nielsen, en cómo mi distribución numérica está aumentando o desmejorando en dos vías, ¿no? La ponderada, a los puntos grandes, a donde quiero llegar, los que al final me generan volumen, pero también la distribución numérica natural, que al final son esos puntitos a donde llego. Eh, y te lo digo, nosotros no tenemos ningún aliado, todos nuestros aliados nos comparten su información de venta calle. No tenemos ningún aliado o no es viable en este proyecto tener ningún aliado sin que nos diga el que vende y el que está haciendo en la calle. ¿Por qué? Pues porque nuevamente con esa información es la que tú creas estrategias nuevas, la información que te decía, cómo tomamos información de precios, de promocionales, de qué queremos sacar a la calle. Entonces, hoy parte de estas herramientas está enfocada en tres KPIs, el in, Power BI, Sellout, toda la información que nuestros aliados o distribuidores o clientes nos comparten y distribución numérica Nielsen, sin dejar de lado algunas otras plataformas que claramente manejamos, entender tendencias de consumidor, pero te resumiría en esas tres principales. Ok, clarísimo. Y por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que es más para retail, evidentemente, en donde monitoreamos los precios del competidor en tiempo real, ¿no? Y lo comparamos y le alertamos al retailer cuando hay un cambio de precio. Pero para ustedes, sobre todo para el mercado tradicional, que es lo que tú estás viendo, es mucho trabajo de calle. Eso no creo que lo encuentres online. Entonces, ¿cómo manejas ese levantamiento de datos del competidor? Bueno, hoy nos luce todo el tema de dato de competidor. Claramente dentro de este proceso hay una patita muy importante y es todo el equipo de mercadeo. Y a través del equipo de mercadeo hacemos una cobertura, decirte que llegamos al 100% de las tiendas, no, no es una realidad, pero si Ujú. atacamos cadenas y cadenas regionales y pet shops del canal especializado, lo hacemos a través de mercaderistas y ellas llenan encuestas y tenemos una plataforma en donde vemos el resultado de cómo estamos en términos de nivel de agotado, precios, index de precios. Entonces, hoy lo evaluamos a partir de ahí. Ok, buenísimo. Sí. Buenísimo porque por lo menos ya es una plataforma y no es, hay otros CPGs o retailers que Ujú. manejan un grupo WhatsApp todavía. Y ahí, No, hoy lo hacemos nosotros tenemos un informe y este informe nos llega.
semanal, no, no es diario. Ella sí sube la información o se alimenta de forma diaria y tú el informe lo puedes ver semanal y vas. Bueno, mentiras, también te puedes meter en el VI y lo vas viendo al diario qué tanto cambia. Y hoy nuestro equipo está medido por un indicador de Perfect Store que ahí te acompaña esto. No solo mides además agotados, precios, índice de precios, sino también visibilidad, ejecución en calle. Entonces, llevas al equipo de mercadeo a que haga como todo, abarque toda la información que más se puede. Perfecto. Bueno, em, voy a regresar al QR para las preguntas. Tenemos algunas preguntas para ti, Pao. La Ujú. primera pregunta es, ¿cómo se determina el modelo de distribución directa, indirecta o híbrida en la creación de una nueva ruta de mercado? Bueno, creo que la parte número uno que debemos identificar es con qué estructura cuento y hoy cuál es el modelo de route to market que tengo inicial. Y con este modelo me refiero a la capacidad de persona. Yo como proveedor, ¿a quién tengo en mi equipo o cuál es mi estructura que yo hoy tengo para poder entender qué canales quiero llevar de forma directa y de acuerdo también a su costo por servir o qué canales quiero, no me da para hacerlo de forma directa porque no voy a tener la capacidad de vendedores que atiendan 200.000 tiendas que hay en Colombia, de la categoría de mascotas. Entonces, es entender cuál es ese modelo o cuál es mi capacidad como negocio para saber cómo quiero llegar. Entonces, si quiero llegar directo, pues claramente normalmente lo que hacemos en el consumo masivo es atiendo a esas cadenas grandes, a esas grandes superficies, canal cash and carry, canal moderno, son esos a los que llego directos porque al final tengo cómo centralizar, ellos tienen sedis, tienen formas de atención, digamos, un poco más centralizadas. Un canal tradicional, pues sí cuento con una fuerza de ventas directa que sería el mejor de los escenarios, pues claramente lo puedo atacar por el lado de distribuidor y hacer un modelo híbrido, que al final es el que hoy maneja Mars. Hoy Mars tiene un modelo híbrido entre atención directa y atención indirecta. No puedo poner a una persona que le venda a un cliente que tal vez solamente me va a vender, no sé, el 5% de mi venta, porque pues no le va a dar el tiempo y también por eso te digo, siempre tienes que evaluar primero esa estructura que tú tienes inicial, la tuya como empresa hasta dónde, qué capacidad voy a tener, hasta dónde quiero mover mis overheads para tener esa cantidad de personas que vayan y atiendan y entender si puedo hacer un modelo directo o indirecto. Entonces, te responderían primero evalúa tu capacidad y luego de ahí para allá pues vas a poder entender cómo puedes hacer el modelo y cómo puedes llegar. Buenísimo, súper bien explicado. La segunda pregunta dice, adicional al modelo de distribución del cliente, ¿qué otra variable revisas antes de asignarle la responsabilidad de comercializar tu portafolio? Uf, Mars, no tengo un listado, un checklist larguísimo para entender si el distribuidor está alineado o no a los principios y a lo que queremos llevar como negocio, temas como estados financieros del distribuidor, claramente que no pertenezca a ninguna lista negra y nada de estas cosas, eh, literal, que tenga una capacidad en su estructura, no solamente en su estructura financiera, sino en su estructura de personas. Eh, y creo que yo le meto acá algo muy comercial como cuarto paso y es también entender que ellos estén dispuestos a trabajar tu estrategia y que ellos estén dispuestos a entender tu estrategia y que haya como una reciprocidad en el desarrollo de la estrategia, en que sea un aliado muy similar a la forma en la que tú quieres trabajar. Qué tantas marcas lleva, de qué otras compañías lleva marcas, que también obviamente estén alineados a los principios y a una estrategia similar a lo que Mars está buscando o a lo que tú como negocio estés buscando. Entonces, evaluamos, y es una lista bien larga, o sea, si te digo, hay contratos, hay un montón de proceso en el interín, pues para poder llevarlo y para poder evaluar y poder entender si queremos o no tener ese distribuidor o ese aliado en nuestro negocio. Buenísimo, me encanta que le digas aliados, así que suena mucho mejor que distribuidor. Sí, total. Em,
Hay otra pregunta que dice, ¿qué decisiones de un road to market suelen tener mayor impacto en el resultado? ¿La cobertura, la frecuencia, los canales o la forma de ejecutar? Uf, a ver, la cobertura, la frecuencia, los canales o la forma de ejecutar. Eh, Es rara esa pregunta porque al final es un mix de todo, ¿no? sí, Siento que no hay uno sin otro, pero bueno, ahí te dejo tú que esa es mi creo que, opinión. o sea, todas son, pero para mí, si me dices, pues al final con todo mi speech es la última, la forma de ejecutar, porque como ejecutes todos los otros, la cobertura, la frecuencia y la otra, los canales, pues es el resultado al final del road to market. Entonces, no, la forma en la que lo ejecutes nuevamente, si lo, es muy lindo y el dato que les daba ahí es el 80% de los proyectos se quedan en un proyecto, se quedan en un Excel o se quedan en un buen pensamiento de un equipo que le trabajó un montón y que dio un montón de, le metió un montón de cabeza a la estrategia, pero al final si no la ejecutas bien, pues no se va a dar. Pero para mí todos los indicadores, entre mayor frecuencia tengas, más cobertura vas a tener. Entonces una es consecuencia de la otra. Todas van como, son como directamente proporcional, van en el mismo camino. Entonces, todas. Mi respuesta, todas. Perfecto. Y la última pregunta, Pau, es, si hoy tuvieran que empezar ese road to market nuevamente desde cero, ¿qué harían diferente? Si hoy tuviéramos que empezar ese road to market desde cero, uy, no, muchas cosas. Nos demoramos mucho en entender el modelo. También nos demoramos un montón en tomar decisiones y el probar. Y mi frase de probar, aprender y ajustar no fue tan rápida como hubiésemos querido. Nos demorábamos tal vez ajustando, eh, entendiendo si el aliado si era el adecuado o no. Entonces creo que este modelo, al final, no hay un modelo perfecto, no hay un modelo único. De acuerdo al negocio y a la necesidad, siempre van a existir diferentes formas de hacerlo, pero creo que en eso, creo que lo que más haría diferente es esa parte, es como de pronto soy un poco más ágil en tomar decisiones y seguramente los resultados se hubiesen visto un poco antes. Eh, y estandarizar esos procesos, ¿no? O sea, ya aprendimos un camino, ya sabemos que se puede hacer por este camino, pues lo dejo estandarizado y no me tengo que inventar un nuevo proceso, una nueva cosa más adelante. Entonces, haría eso nuevamente diferente. Y, sabes, creerle a un proyecto de estos cuando estás hablando de un volumen del 40% del volumen de tu negocio, pues dices, ¿será que sí pruebo, aprendo y ajusto? Porque ese prueba, aprende y ajusto te puede traer muchos temas financieros. Entonces también es entender cómo logras ese equilibrio entre pruebo, aprendo y ajusto con un tomo de decisiones rápidas, decisiones rentables y que vaya en toda la cadena al final a lo que el negocio quiere hacer. Totalmente. Y sobre todo que es mucho más escalable y se puede probar en más proyectos, como cuando tú dices tener todo esto estandarizado, ¿no? Poder hacer copy-paste es como tener un template y llenar los espacios con distintos datos de proyectos que quieran hacer más adelante. Creo que eso también es un buen consejo. De acuerdo, hoy en Mars, digamos que Colombia fue como el pionero en probar este modelo, que al final te lo resumiría en tenemos más distribuidores en calle con una estrategia estandarizada para todos los distribuidores y cada quien en su especialidad, cada aliado en su especialidad. Y hoy es un modelo que va a ser replicable a la TAM, obviamente de acuerdo a las necesidades de cada país, pero que es un modelo que va a ser 100% replicable a otros países bajo las experiencias que ya tuvo Colombia. Hoy eso ya está pasando acá en Mars, entonces al final sí generamos pues un proceso estándar que se va a llevar a otros países y que, claro, basado ya y escalado a cada una de las necesidades de los países, empieza a funcionar o por lo menos empieza a crear para empezar a hacer ese prueba, aprende y ajusta. Buenísimo. Y para terminar, Pau, un consejo que le quieras dar a alguien que quiere llevar a cabo un proyecto que de repente no se atreve a probar algo así de grande dentro de la empresa o su propio emprendimiento. Mi consejo es, yo uso un dicho que se llama, tengo dos, y el primero es hay que confiar en el proceso y es, al final hay que confiar en esas decisiones que tomes que pueden salir buenas o malas. Ese es el primero.
y si sale mal, pues ajustarla rápidamente. Y si sale bien, la puedes sacar del estadio. Y la otra es, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Entonces, me arriesgo a tomar una decisión porque al final si no lo pruebo, si no saco adelante esta idea, pues nunca voy a saber si fue cierto o no. Al final se aplica en todo. Entonces, mi consejo es, hay que probar, hay que lanzarse y si algo no está saliendo bien, pues cámbialo rápidamente. Y la última es hay que detenerse a seguir las cosas, a que lo que me inventé y lo que me soñé, que está pasando en la realidad, porque a veces al final tú crees que todo tu plan o todo lo que tú creaste se está dando y cuando vas a ver no está pasando ni el 5% en la realidad de lo que tú Ujú, pensabas que iba a pasar. claro. Entonces, siéntate un momentito, para un momento y a veces cuando hacemos ese pare, encontramos respuestas o encontramos que la cosa más fácil te hace solucionar el problema más grande. Entonces, es un justo equilibrio entre cómo planeo y cómo le hago seguimiento a esto y cómo confío en lo que estoy haciendo. Claro. Créetelo y ya. Para, analiza y mide, ¿no? Y mire, de acuerdo, de acuerdo. Totalmente. Pero bueno, muchísimas gracias, Pau, por compartir todo esto con nosotros. En verdad, te estoy segura que esas preguntas han venido de personas que han estado muy pegadas a todo este proceso que has compartido. Y nada, en verdad te esperamos tenerte acá pronto de nuevo. Gracias, Vani, a ustedes por la invitación y bueno, estamos en contacto. Claro que sí. ¿Cómo te encuentran, Pau, si te quieren preguntar algo? Me encuentro en el LinkedIn, ahí me pueden encontrar como Paola Daza y ahí estoy para cualquier duda o inquietud.